Hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de un tema de tremenda actualidad, ¿vale? Que ayer mismo vi yo la noticia en el telediario, hace 15 días también la vi, y en YouTube está cargado de vídeos acerca de esto, ¿vale? Que es el fentanilo y las intoxicaciones por fentanilo, ¿vale? Primero voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es el fentanilo y a qué grupo de medicamentos o de fármacos pertenece, ¿vale? El fentanilo es un analgésico opioide, ¿vale? Lo primero de todo, deciros que en nuestro cuerpo existen receptores opioides, ¿vale? Receptores opioides que se encuentran bien a nivel central o a nivel periférico. A nivel central, ¿dónde están? Pues están en el tallo del cerebro, están en el talo, están en el hipotálamo y están también en la médula espinal. Y a nivel periférico se encuentran en el intestino, en el riñón y en los pulmones. Por eso, cuando se activa un receptor opioide, además de efectos a nivel central, como puede ser una euforia, como puede ser sedación, somnolencia, además van a aparecer siempre también efectos secundarios sobre el intestino, como por ejemplo que disminuye la motilidad gástrica y aparece estreñimiento, pues también sobre el riñón y también sobre pulmón, ¿vale? Además de decir que dónde están estos receptores opioides, hay que decir que es importante que existen tres tipos de receptores opioides, ¿vale? Que son el receptor mu o mor, el receptor delta y el receptor kappa, ¿vale? Cualquiera de ellos, la activación de estos receptores va a producir una analgesia, tanto en la zona espinal como en la zona supraespinal, ¿vale? También decir que ya no se utilizan fármacos que activen a los receptores kappa, que he dicho que es otro tipo de receptores. ¿Por qué? Porque producían cuadros psicóticos muy fuertes, ¿vale? El fentanilo es un analgésico o es un agonista puro del receptor mu, ¿vale? Dentro de los agonistas puros de este receptor opioide mu existe, además del fentanilo, otros, ¿vale? Que voy a leer a continuación para que no se me olvide ninguno. Son la morfina, la heroína, la metadona, el fentanilo, la oxicodona, la codeína, que todos conocéis que se utiliza para calmar la tos, el tramadol, que también todos conocéis, la cantidad de personas mayores sobre todo que toman tramadol, y la loperamida. Bueno, y el tapentadol, que se me olvidaba. Y la loperamida, que también sabéis, que tengo un vídeo muy cortito, que a pesar de que su uso sea como antidiarreico, pues lo que realmente es un agonista opiáceo puro del receptor mu, ¿vale? Estos agonistas puros se utilizan para el dolor agudo y para el dolor agudo, pero ya veremos después para qué tipo de dolor, y para el dolor crónico y también en una neuropatía, ¿vale? A ver, en los efectos de todos estos agonistas puros del receptor mu, entre los que se incluye el fentanilo, lo primero que va a aparecer es una analgesia, ¿vale? Pero nunca se va a llegar a quitar el dolor del todo, ¿vale? Siempre se atenúa, pero no se quita del todo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que aumentan el umbral, ¿vale? Del dolor, y lo que van a hacer es disminuir como si dijéramos, la reactividad emocional, la reactividad emocional del individuo, del paciente, ante el dolor, ¿vale? O sea que lo primero que hacen es analgesia y para lo que están indicados, y su uso legal es para la analgesia. Pero luego van a producir otra serie de efectos, como son: hay una primera etapa en la que aparece euforia, ¿vale? Luego aparece sedación, aparece somnolencia, aparece depresión respiratoria, que es muy importante, en el caso de intoxicación puede dar lugar a la muerte. A dosis altas aparece bradicardia y aparece también vasodilatación, que son efectos muy importantes. Aparecen efectos digestivos, como son náuseas, como son vómitos. Disminuye la motilidad gastrointestinal, produciéndose estreñimiento. Se cierran por contracción de los esfínteres, como el esfínter anal y el esfínter de Oddi.
aparece retención de orina, aparece miosis, aparece rigidez muscular y convulsiones de origen central, aparece urticaria, aparece prurito, sequedad de boca y lo que es más importante de todo, que va a aparecer tolerancia y dependencia. ¿La tolerancia qué significa? Pues que siempre vamos a necesitar más dosis según pasa el tiempo, que ya somos adictos, vamos a necesitar más dosis para alcanzar el mismo efecto. Y la dependencia, pues significa, hay una dependencia física que se considera, entre comillas, se llama mono, y una dependencia psíquica que se llama adicción, ¿vale? A ver, el fentanilo, es que tengo aquí unas chuletitas para que no se me olvide nada. A ver, el fentanilo en la medicina se empezó a usar más o menos en los años 60. Pero ¿qué es importante decir del fentanilo? Que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, ¿vale? De ahí que haya una adicción muy rápida y que enseguida genere tolerancia, ¿vale? De hecho, para que veáis su potencia, la morfina se mide en miligramos, otra serie de este tipo de medicamentos, de analgésicos opioides, se miden en miligramos. Y sin embargo, en el caso del fentanilo, se mide en microgramos. ¿Por qué? Porque eso es muchísimo más potente, ¿vale? ¿Y qué vías hay de administración? Está la vía transmucosa, que es o bien por la boca, por la mucosa de la boca, por la mucosa de la nariz, o bien debajo de la lengua, ¿vale? Y el efecto aparece muy rápido, de 3 a 5 minutos. Luego está también la vía transdérmica, a través de parches, que ahora los veremos, y por vía intravenosa. Por vía intravenosa se utiliza, por ejemplo, en los hospitales, en un accidente de coche, incluso en las urgencias, en el mismo si la persona ha quedado atrapada en el coche, ¿vale? El uso del fentanilo, el uso permitido es en los hospitales en anestesia junto a otros anestésicos, bien vía parenteral o bien vía epidural, ¿vale? Y en analgesia en tratamientos crónicos del dolor, como puede ser, por ejemplo, en tratamientos de cánceres o de tumores, es decir, cuando existen grandes dolores, ¿vale? Legalmente se puede adquirir en las farmacias. Nosotros dispensamos muy a menudo los parches de fentanilo, ¿vale? Pero esto es una forma legal, bajo prescripción médica. Si son recetas en papel, esas recetas de papel tienen que cumplir una serie de requisitos y, bueno, ahora ya se meten en receta electrónica, pero igual tiene que ser bajo prescripción médica. Y nosotros como farmacia, nosotros todos los años a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tú tienes que declarar las unidades de nosotros los llamamos la farmacia estupefacientes. Tienes que declarar las unidades de todos los analgésicos opioides que entran a la farmacia y los que salen, con el nombre del doctor, su número de colegiado, etc. ¿Vale? Y entonces legalmente se puede adquirir en las farmacias bajo prescripción médica, bien en forma oral o bien en forma de parches, y en los hospitales, pues lo que he dicho ya antes, en los hospitales su uso es también legal y se utiliza para la anestesia junto a otros anestésicos y principalmente para dolores postquirúrgicos, ¿vale? A ver, el uso como parche, que es el más habitual en las farmacias, el que observamos, son parches de liberación retardada, ¿vale? Que van van liberando de forma sostenida el fentanilo. Las dosis hay de 25, de 50, de 75 y de 50 miligramos hora, ¿vale? El parche se tiene que poner en una zona pues, donde no haya vello, ¿vale? Como por ejemplo en la espalda, y se cambian cada 72 horas, es decir, cada 3 días. Pero nunca se debe de empezar primero por el parche, sino primero por una vía oral y luego ya por el parche. También es importante decir que el efecto del parche no aparece hasta las 12 horas, con lo cual el médico puede pautar primero en esas 12 primeras horas
además del parche, otro tipo de analgesia, otro tipo de fármaco analgésico. Y también es importante decir que el parche tiene un efecto residual, que es decir, que una vez que nos lo quitamos, todavía tiene efecto, una vez quitado el parche, tiene efecto durante 17 horas después, ¿vale? ¿Qué más deciros? Para que no se me olvide que es importante, que lo tengo aquí todo esto. Vale. Hemos dicho que genera una dependencia física y una dependencia psíquica y además una tolerancia, es decir, que cada vez necesitamos más dosis para tener el mismo efecto, ¿vale? Con lo cual, de ahí a lo mejor esas imágenes en las que se ve que son estremecedoras, en las que se ve en las calles de Filadelfia o de Estados Unidos en general a personas que son como auténticos zombies. Decir que la intoxicación, ¿por qué se produce? Se produce porque se toma por otra vía que no es la normal, como puede ser fumada o como puede ser aspirada por la nariz, porque se toma a mayor concentración y por mezclar con otros fármacos o con otras drogas. Por ejemplo, se ha visto que en Estados Unidos que el fentanilo se mezcla con un anestésico de animales, ¿vale? Que se llama la silacina o que se llama también tranq, ¿vale? Que es un anestésico de animales, sobre todo para terneras, para ovejas, pero que no está permitido para humanos, ¿vale? Esta silacina puede aparecer, con esta silacina pueden aparecer úlceras, laceraciones, que de hecho si os fijáis en esas imágenes que os digo, muchos de ellos se ven con los brazos, con las piernas llenas de úlceras, eso y laceraciones que pueden dar lugar hasta amputaciones. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que generalmente cuando hay intoxicaciones y cuando hay estas muertes por sobredosis, no solamente hay fentanilo. Muchas veces hay otros fármacos y otras drogas como puede ser la silacina. Y también se ha observado que muchas veces el fentanilo, como es muy barato, me parece que tengo aquí, sí, es muy barato, ¿vale? En líquido o en polvo una dosis cuesta de 3 a 5 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Y como engancha muy rápidamente, se mezcla también con cocaína y se mezcla también con heroína para que de esta manera producir más adicción en las personas en los que ya son adictos, ¿vale? En la calle se ve y en imágenes se ven, que a lo mejor son unas imágenes más duras, que se puede obtener en forma de polvo, se puede obtener en forma de comprimidos y también se puede obtener en forma de gotas nasales, ¿vale? ¿Y qué más deciros? Perdonad que yo creo que ya os he dicho todo o casi todo. Bueno, deciros eso también, que primero hay una primera etapa en la que aparece el estado de euforia, pero ese estado de euforia se pasa rápidamente y da lugar ya a la somnolencia, a otra serie de efectos, y lo que quieres es volver a ese estado de euforia, por eso de ahí su adicción, ¿vale? Su potencia es tal, como ya he dicho, que en vez de medirse en miligramos, como por ejemplo la morfina, se mide en microgramos, ¿vale? Hemos dicho, repito, que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, ¿vale? Y yo creo ya por último decir que os he dicho que como antídoto del fentanilo o de la morfina estaría la naloxona. Cuando llega una ambulancia a un sitio donde ha habido una intoxicación de una persona por fentanilo, lo que primero se da es la naloxona, porque la naloxona es un antagonista puro del receptor opioide MU, por lo cual lo que va a hacer a una persona con intoxicación de fentanilo es desplazar al fentanilo y de esta manera desplaza al fentanilo y revierte sus efectos, ¿vale? Especialmente la depresión respiratoria. ¿Cuál es el problema? Como he dicho, que muchas veces no hay solamente naloxona, sino que hay otras drogas, como ya he dicho. Y entonces la naloxona no nos serviría del todo,
podría revertir el efecto del fentanilo, pero no de las otras drogas, con lo cual en ese caso que se le lleva a la ambulancia rápidamente a esa persona. Hay que poner otra serie de medidas como pueden ser oxígeno o como pueden ser las medidas oportunas que consideren en urgencias, pero a pesar de eso no se llega a revertir. Y os diría, si aunque suene un poco mal, que lo que habría que hacer es cruzar los dedos o rezar en la ambulancia para que esa persona no se muriera, ¿vale? ¿Y qué más? Yo creo que nada más. Bueno, lo único decir también, si queréis, que la naloxona se utiliza también para el diagnóstico de dependencia a opioides. Es decir, si tú a una persona que es adicta que no es adicta, le das naloxona, pues no pasaría nada. Y si una persona, se lo das a una persona que es adicta a la heroína, a la morfina o al fentanilo, ¿qué ocurre? Que enseguida, al desplazar al fentanilo, aparecería pues un síndrome de abstinencia, ¿vale? Y ya por último decir que en Estados Unidos es el propio, yo creo, es el propio sistema de prescripción que ha sido abusivo durante muchos años, ¿vale? Y en España en general nuestra terapéutica es más restrictiva y en el año 2021 el gobierno hizo un plan de optimización para la prescripción de opioides, ¿vale? Y bueno, no obstante, a pesar de eso, como opinión mía particular, es que quizás se prescribe demasiado este tipo de analgésicos, ¿vale? ¿Por qué? Yo entiendo, es responsabilidad del médico también muchas veces prescribirlos, pero muchas veces llegan a la consulta pacientes que están muertos de dolor, que les duele todo el cuerpo. Son gente mayor por lo general, que tienen artrosis y artritis generalizadas por todo el cuerpo y no estaría indicado, ya os he dicho, para dolores crónicos, pero por ejemplo tipo cánceres o tipo tumor, pero se prescribe, lo vemos en la farmacia, también para este tipo de personas que tienen dolores tan generalizados, tan fuertes, que se les receta o bien fentanilo o bien morfina, no morfina ya es en caso terminal, pero o bien fentanilos o bien oxicodonas o bien tapentadol, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que muchas de estas personas al final, entre comillas, se vuelven un poco adictas a este tipo de analgésicos opioides, ¿vale? Y nada más, espero que os haya servido, que os haya aclarado un poquito la situación actual, ¿vale? Repito que hay un uso legal y un uso permitido, tanto en las farmacias que dispensamos, tanto en los hospitales, pero que existe un uso prohibido en las calles. ¿Y por qué? Porque engancha rápidamente, porque es muy potente y porque, bueno, porque luego hay sitios como México que se dedican a sintetizar químicamente el fentanilo y de esta manera luego llega pues eso, a Estados Unidos, por ejemplo. También decir que se me ha olvidado decir que todo esto proviene de una plantita que es la amapola, que es la Papaver somniferum. De aquí se saca el látex y de luego el látex se saca el opio. Y del opio los alcaloides que darán lugar luego pues a todo este tipo de sustancias como morfina, como heroína, como oxicodona o como fentanilo, ¿vale? Y nada más, un besito. Creo que me he alargado un poco, pero bueno, creo que es un tema interesante. Y nada más, un besito y hasta otro vídeo. No os olvidéis de dar al me gusta y de inscribiros a mi canal, quien no esté inscrito, ¿vale? Un besito, chao.